¿Ya habéis exprimido lo suficiente la caja de inicio de Pathfinder, el juego de rol? ¿Queréis continuar avanzando? ¿Queréis continuar explorando este mundo con nuevas reglas, nuevos enemigos, crear vuestras propias aventuras y avanzar? Pues quedaros aquí porque este va a ser vuestro vídeo. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo continuar con Pathfinder, el juego de rol, con el manual básico, ¿vale? Este súper tocho, que ya veis que es un lomo muy bueno, tiene, no sé si eran 650 o por ahí 630 y pico páginas, y también vamos a ver un poquito de este manual del bestiario, ¿vale? Si queréis otro punto de entrada que no sea la caja de inicio, queréis ir más directos a las reglas más intensas con todas las opciones, podéis entrar a través de este reglamento básico que vamos a ver hoy. Vamos a tratar sobre este reglamento, qué es lo que trae, qué opciones nos da, toda la personalización que tenemos y este nuevo sistema de Pathfinder segunda edición. Muy interesante, a mí me gusta mucho, Pathfinder siempre me ha gustado, ya con la primera edición he disfrutado muchísimo y esta segunda edición que me parece que las opciones de personalización son tremendas y además que creo que está súper bien estructurado. Así que nada, vamos a comenzar con este vídeo, yo soy Julio y esto es Dados de Gloria. Pues aquí tenemos tanto el manual básico de Pathfinder segunda edición como el bestiario de la segunda edición de Pathfinder. Bueno, voy a empezar explicando por aquí porque este va a ser muy sencillito, muy rápido. Bueno, un bestiario que es una delicia, luego lo vais a ver, pero mirad, página por la que abráis, página que vais a tener unas ilustraciones maravillosas. Bueno, lo dejo por aquí, luego volvemos a él y vamos a hablar un poquito de este manual básico. Un manual básico que, como ya os he dicho, es bastante tocho, que está dividido, bueno, está dividido no, que trae 640 páginas, lo cual es bastante. Y bueno, eso sí, está dividido en diferentes secciones, vale. Este sería otro punto de entrada para juegos de rol, en este caso de Pathfinder, ¿vale? Yo, como sabéis, uso Pathfinder porque es mi juego de rol favorito. Otro punto de entrada que sería directo con el manual básico con todo su contenido y el bestiario. Comentaros que no os agobiéis con este pedazo de tocho, porque no sé cuándo, pero a lo largo del año, porque ya salió en inglés el nuevo core, versión revisada, y saldrá en 2 tomos. El del Dungeon Master, Game Master y el del jugador. Con lo cual, esto estará dividido en 2, traerá algunas pequeñas novedades, ¿vale? Y bueno, lo traeremos también al canal si es posible para que conozcáis de él. Podéis entrar con este, podéis esperaros a la edición revisada. Yo desde luego la edición revisada, o sea, vamos, estoy esperándola muchísimo porque me parece muy interesante esa división que ha habido. Y bueno, vamos a ver qué trae este manual, para que lo conozcáis un poquito. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible porque ya os digo, con el tamaño que tiene, pues es bastante chungo. Bueno, mirad. Aquí tenemos el índice de materias de estas reglas básicas. Tenemos una introducción en la que ya nos va a hablar, bueno, las ilustraciones, como digo, igual que el bestiario, a mí me parecen espectaculares. Bueno, hay alguna ilustración que puede ser un poco más flojilla, pero por lo general, chulísimas. La introducción ya tenemos, pues, que es un juego de rol, el flujo de juego, los jugadores, nos habla un poquito para que vayamos teniendo conocimiento de todo esto si no lo conocemos. ¿Quién es el director de juego? Jugar es para todos, herramientas del juego, aspectos básicos, crear narrativa. Un poquito introductorio, ¿vale? De todo esto. Términos clave, también muy importante, un ejemplo de juego, de partida, ya mostrado. Cómo usar el libro, esto es más importante, ¿vale? Esto porque es uno de los cambios que tiene este Pathfinder segunda edición, que son las 3 acciones y la reacción que vamos a tener, más las acciones gratuitas. Va a venir muy bien especificado dentro del manual para que sepamos cuántas acciones gastamos con cada cosa que vayamos a realizar durante la partida. Eso es muy importante porque viene muy bien estructurado y me parece algo súper interesante. Con los dibujitos se ve muy bien y me parece una maravilla. Creación de personajes. Nos va a hablar de las 6 puntuaciones de características básicas. Son las que ya conocemos de todos los juegos de rol. Bueno, de todos los juegos de rol de corte clásico y medieval, como por ejemplo Dungeons and Dragons, ¿no? Fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría y carisma.
Nos va a hablar también de los pasos para crear el personaje y va a introducir aquí algunas cosas que me parecen muy interesantes. El primer paso es el concepto. ¿Qué es lo que yo quiero llevar? ¿Qué personaje quiero yo llevar en mis partidas? Por cierto, quité antes... Aquí lo tengo. Me gusta tener siempre encendido esto aquí atrás. Vale, perfecto. Dentro de ese concepto vamos a tener ascendencias, bagajes, clases y luego ya también detalles. Y es que, bueno, aliados, nos va a hablar un poco de todo. Vamos a ver esto y luego cuando lleguemos al capítulo de crear personajes os hablo en más detalle, ¿vale? Mirad, ascendencias, las que trae aquí el libro básico son elfo, enano, gnomo, goblin, humano y mediano, muy clásicas, excepto goblin, que lo han introducido ya en este core, en este libro básico, porque bueno, pues parece ser que dijeron, queremos ampliar un poquito, ¿no? Pues metieron este goblin. Y luego dentro de elfo y dentro de humano, más bien dentro de humano va a haber semi-elfo y semi-orco, ¿vale? Veremos cómo se constituye todo esto porque está estructurado fenomenal. Clases, desde alquimista, bárbaro, bardo, campeón, clérigo, druida, explorador, guerrero, hechicero, mago, monje y pícaro. De clases tenemos una variedad muy interesante. ¿Vale? Este alquimista, que antiguamente venía en la guía avanzada, y ahora lo tenemos aquí. En la guía avanzada quizá también venía el campeón, que era... porque es que ahora era el adalid. Pues ahora el campeón está aquí porque con estas dotes que tenemos puede ser tanto un poco tirando hacia adalid como tirando a paladín. Entonces, bueno, lo han puesto ahí ese campeón. Aquí nos habla, segundo paso, empezar a construir las puntuaciones de características. No habría tiradas, sino que lo haríamos sumando puntos, perdonad, según el bagaje, ascendencias y demás que vayamos teniendo, ¿vale? Porque empezaríamos con todas en 10. Ya os digo, la ascendencia, el bagaje, para ir poniendo todo lo que vamos a... es que viene súper estructurado, como lo veis, con los puntos y demás. La clase nos va a dar esos puntos de característica y todos los detalles que tenemos que ir rellenando. Paso 6, determinar las puntuaciones de características ya finales, o sea, si tengo 16, cuál es el bonus y demás. Anotamos los detalles de nuestra clase, compramos equipo, calculamos todos los modificadores, percepción, tiradas de salvación y demás, y ya nos vamos a habilidades, alineamiento, en el paso 10 y demás. Y es que es súper sencillito, ¿vale? En esta introducción nos lo explica todo muy, muy fácil. Tenemos incluso un personaje de ejemplo y luego vamos a ver cómo subir de nivel. Bien, a partir de aquí pasamos a detalle de todo esto. Las ascendencias y bagajes, las clases, habilidades, dotes, equipo, conjuros. Todo esto es para la creación de personajes, digamos, ¿vale? Vamos a ir, tengo por aquí marcado... Esta es la introducción. Vamos al capítulo 2, ascendencias y bagajes. Como veis, la ascendencia, que antes era la raza, ahora ya se llama ascendencia, nos va a dar puntos de golpe, tamaño, velocidad, o sea, nos va a dar muchísimos detalles para crear este personaje. Desde elfos, en el manual antiguo eran 2 páginas y ahora mirad, o sea, tenemos un montón de detalles. Os voy a explicar ahora todo esto de las dotes que tenemos aquí, que son dotes, para que entendáis cómo funciona todo el sistema de Pathfinder segunda edición. Bien. Cada ascendencia vais a ver que va a tener herencias que pueden personalizar un poquito a nuestra ascendencia. Por ejemplo, elfo va a tener elfo ártico, elfo de las cavernas y elfo de los susurros, donde van a variar alguna característica de nuestro personaje. Por ejemplo, el elfo de las cavernas dice que naciste o pasaste muchos años en túneles subterráneos o en cavernas donde la luz escasea. Obtienes visión en la oscuridad. Si fueses elfo de los susurros, dice que tus oídos están muy aguzados. Son capaces de detectar incluso el más leve susurro o sonido. Mientras puedas oír normalmente, podrás utilizar la acción de buscar para notar la presencia de criaturas no detectadas en un cono de 60 pies, 18 metros, en lugar de un cono de 30 pies, 9 metros, y también obtienes un bonificador más 2 por circunstancia para ubicar criaturas no detectadas a las que puedes oír a 30 pies, 9 metros o menos, con una acción de buscar. O sea, te van dando opciones según la herencia que cojas. Y además tenemos por aquí también Silvano y Vidente. Bien, a partir de ahí que tenemos dotes de ascendencia. Todos los personajes se van a crear mediante dotes. Estas dotes van a ser la estructura principal del sistema de juego de Pathfinder segunda edición.
A mí me gusta mucho porque esto hace que esté todo súper estructurado. Es como que tu personaje tomas una dote, la pasas a la ficha y ya la tienes. Por ejemplo, si a primer nivel coges una dote, primer nivel, pues vas viendo cuáles de ellas hay y cuál te interesa más. Saber de los elfos es una dote de nivel 1, de tipo elfo, porque estos son los tipos, las palabras claves que luego nos van a servir para identificar que la podemos asignar a un elfo o no la podemos asignar a un humano, o que nos puede abrir otra rama de habilidades y demás, ¿vale? Aquí todo el contenido y lo que vamos adquiriendo y lo que hace. O sea, me parece espectacular, ¿vale? Tenemos de quinto, noveno y 13º nivel. Como os digo, para enanos igual, para más personajes, gnomos igual, que de hecho, como veis, tenemos aquí una pequeña introducción y nos dice cómo gnomo podrías abrazar el aprendizaje y saltar de una área de estudio a otra sin previo aviso, apresurarte a entrar en acción sin haber evaluado antes la situación en su conjunto. Otros probablemente aprecian tu entusiasmo y la energía con la que abordas nuevas situaciones. Como veis, todo esto es muy narrativo, de la parte de rol. También tenemos descripción física, sociedad, alineamiento, nombres. Y bueno, en este caso los gnomos, las herencias que tiene son gnomo camaleón, gnomo manantial, gnomo sensible, gnomo sombrío y gnomo tocado por las hadas. Sus dotes de primer nivel igualmente y continuamos. Todo súper ilustrado. Y le tengo unas ganas, ya os digo, a la versión revisada. Mirad, los goblins. Aquí tenemos uno comiéndose un pepinillo directamente. Pues nada, todas estas ascendencias y bagajes. Vamos a pasar las ascendencias. Tenemos por aquí, como veis, esta, si no me equivoco, es la de humano, donde vamos a ver que tenemos semielfos y semiorcos, donde podemos, desde el humano, sacar esa genética de semielfos y semiorcos, ¿vale? Bueno, avanzamos un poquito más. Mediano. Bagajes. Los bagajes, como veis, nos van a dar un poquito de trasfondo de nuestro personaje. Hay un montón aquí, ¿vale? Como veis, por aquí hasta aquí. Tenemos un montón. Vamos a ver uno, por ejemplo, barman. Barman es un bagaje que dice que tenemos 5 especialidades: levantar barriles, beber, pulir jarras, beber y beber. Has trabajado en un bar donde aprendiste a resistir el licor y socializar de forma bulliciosa. Elige 2 mejoras de característica. Una debe ser constitución o carisma y la otra gratuita que tú elijas. Ya nos está dando hacia dónde va a ir un poco las características de nuestro personaje en base a esta historia que ha tenido, ¿no? Carisma por socializar, constitución por todo ese aguante con la bebida y demás. Y dice que además estamos entrenados perdón, en las habilidades de diplomacia y saber del alcohol. Y obtenemos la dote de habilidad confraternizador. Nos va a determinar un poco nuestra actitud del personaje, nuestras características, alguna habilidad, y además nos sirve para darle vida y rolear este personaje, ¿vale? Tenemos un montón: erudito, detective, gladiador, labrador, golfillo, guardia, bueno, muchísimas, ¿vale? Idiomas. Bueno, aquí tenemos tablas de idiomas para los idiomas que hay y quién lo habla. Tenemos idiomas que son menos comunes. Bueno, y aquí nos va a hablar un poquito del tema de los idiomas. Y ya con esto termina y pasamos al punto 3, clase. Otra ilustración espectacular. Y en las clases aquí ya vamos a tener más detalle, ya que las clases, digamos que es lo que antiguamente en rol se llamaba profesión. Si era guerrero, si era bardo, etcétera. Vamos a tener algo de cómo interpretar, características de clave de nuestra clase, porque es la principal, la que le da toda su fortaleza a esa clase, la que va a utilizar en las pruebas de habilidad principales, los puntos de golpe que va a tener, competencias iniciales, nos habla un poco de cómo funciona, sus dotes de clase, de habilidad, dotes generales, ya que, como he dicho, todo va como dotes. Aquí tenemos un pequeño índice de en qué página está cada clase. Vamos a abrir por cualquiera de ellas. Por ejemplo, ha salido campeón. Pues mirad, su ilustración viene con sus características clave, que son fuerza o destreza, sus puntos de golpe, durante los encuentros de combate a qué te vas a dedicar, durante los encuentros sociales a qué te vas a dedicar, cómo va a ser tu exploración en tu tiempo libre, lo que tú podrías y lo que otros probablemente van a pensar de ti. Tenemos aquí todas estas competencias iniciales: percepción, tiradas de salvación, habilidades, ataques, defensa, clase de dificultad de clase y conjuros iniciales. Y a partir de ahí empezamos con su tabla de avance de nivel del campeón. A nivel 1 tendrá ascendencia y bagaje, competencias iniciales, código del campeón, dios y causa, arma
deífica, reacción del campeón, y todo esto lo vamos a tener aquí explicado, ¿vale? Aparte, iremos a su reacción, que podremos elegir, porque dice, tu causa te concede una reacción especial, impacto retributivo para el paladín, atisbo de redención para el redentor o paso liberador para el libertador, dependiendo de el tipo de personaje que hayas elegido, paladín, redentor o liberador, pues vas a tener un tipo de reacción especial. Sus conjuros de devoción, que nos va a explicar por aquí, todas nuestras dotes y demás, y ya empezaríamos con las dotes del campeón de nivel 1, ¿vale? Donde podemos elegir las que más se adecúen a nuestra forma de jugar o a lo que queremos que nuestro personaje vaya a tener, ¿vale? Tenemos también un índice de todas sus dotes, y bueno, pues por aquí más cositas que podemos ir obteniendo a diferentes niveles según vayamos subiendo, ¿vale? Todo muy bien estructurado. Algún ejemplo de campeón de el Redentor por aquí, el Liberador por aquí. Y ya pasaríamos a Clérigo, su ilustración y demás. Y como veis, tenemos un montón de páginas para todos, ya que son muy detallados estos personajes, ¿vale? Voy a parar en otro más por aquí. Por ejemplo, este era el monje. Monje Ki, monje Grulla. Y mirad, aquí llegamos al pícaro, por ejemplo. ¿Vale? Esta es Merisiel con sus... igual, sus características, todas sus dotes y todo lo que puede ir aprendiendo. Podemos tenerle con tipo rufián, granuja, ladrón, igual, lo mismo, o sea, personalizable totalmente, ¿vale? Y para jugar no hace falta saberse todo esto, simplemente tener claro a la hora de crear el personaje cómo lo vamos creando y vamos avanzando. Mirad toda esta parte que ya tenemos aquí con el personaje creado. Habilidades. Aquí entramos en una parte que sería conveniente que conociésemos de forma lo más intensa posible o lo más profunda posible, ¿vale? ¿Por qué? Porque las habilidades va a ser básicamente lo que vayamos a utilizar durante la mayoría de partes de encuentros, tanto de combate como de encuentros de exploración y demás, ¿vale? Para ello nos explica aquí cómo se hacen las clases de dificultad, cómo se hacen las pruebas, las acciones de habilidad generales y demás. Y vamos a tener una tabla que nos va a hablar cada habilidad que tengamos, por ejemplo, artesanía, o voy a ir a arcanos mejor. Arcanos, todo lo que podemos hacer con ella. Podemos hacer la acción de recordar conocimiento, aprender conjuro, descifrar escritura, identificar magia o pedir prestado un conjuro arcano. O en latrocinio podríamos hacer escamotear objeto, esconderlo. Podríamos robar, forzar cerradura o inutilizar mecanismo. Dependiendo, utilizaremos una acción o dos en estas de aquí, ¿vale? Como veis. Habrá acciones entrenadas y no entrenadas. Esto, si no recuerdo mal, quizá venía un poco al revés, ¿vale? Las no entrenadas eran estas y las entrenadas la otra, creo recordar, porque en la primera edición habían cambiado simplemente ese nombre de ahí. Y ya está, ¿vale? Bueno, a partir de ahí, sabiendo estas habilidades, ¿cuál es su característica clave, que es la que te va a permitir que sepas desarrollar mejor o peor esa habilidad? Podemos pasar a la descripción de todas ellas. Bueno, aquí todavía nos habla un poquito de recordar conocimiento. Bueno, aquí es que yo creo que ya tenemos la descripción directamente aquí, efectivamente, desde esta parte de las acciones generales de habilidad. Aquí las tenemos, ¿vale? Desde aprender conjuro, entrenado, que si veis aquí, aprender conjuro aparecen no entrenadas, o sea, está al revés como decía, ¿vale? Y tenemos todas las descripciones de todas las habilidades, si tenemos éxito, qué pasa, si tenemos fallo, qué pasa, si tenemos un fallo crítico, qué pasa, incluso con éxito crítico algunas hacen algo más, y lo tenemos todo aquí súper bien descrito y estructurado. Esta parte sí que es muy interesante conocerla, por lo menos tener un esquema de todas estas habilidades, como este de aquí, para que sepamos qué podemos hacer. Y es esta parte de aquí, no es tanto como veis, es desde la página 234 a la página 254, o sea, quitando estas son 20 páginas que podemos, con las que podemos aprendernos para trabajar más fácilmente durante las partidas. Capítulo 5, dotes. Los personajes igualmente van a tener dotes especiales, que pueden ser generales, de habilidad generales, ¿vale? General y de habilidad general, son diferentes, ¿vale? Diferente nombre. Luego tendremos también algunas de combate, tendremos de engaño, de diplomacia, de habilidad de religión, de ocultismo, de todo. Y estas dotes que van a venir por aquí descritas son capacidades nuevas que aprenderemos
para poder desarrollar durante la partida. Disfraz rápido, equilibrio firme, conocimiento dudoso, ¿vale? Todas estas dotes van a estar descritas durante este capítulo 5 y en el sexto pasamos al equipo. Bien, aquí en el equipo simplemente es descripción de cada uno de los objetos básicos que tenemos, su coste, si son armas, cómo pegan y demás. O sea, vuelvo a decir, es que está súper bien estructurado. Luego hay armas que tienen algunas palabras claves, como son ágil, a dos manos, alcance, arrojadizas, mano libre, vigorosa, ¿vale? Y aquí se nos explica, se nos detalla todo el funcionamiento y para qué sirven. Además del resto de equipo normal que tendremos por aquí, ¿vale? Equipo de aventura, antorchas, arreos, espejos, garfios, material de pesca, de todo, ¿vale? Los equipos de clase, una especie de iniciación de lo que va a necesitar cada clase o de lo que llevaría comúnmente cada uno de esos tipos de aventurero. Y nada, a partir de aquí pues igual una pequeña descripción. Y pasamos al punto 7, otro punto que para mí es de mis favoritos dentro de los juegos de rol, que es el uso de los conjuros. Siempre me ha gustado llevar magos. Mirad qué parte también, porque tenemos un montonazo de conjuros, todos aquí descritos, ¿vale? Con lo que hacen, lo que no, el lanzamiento, cuánto gasta, cuánto consume de acciones. Normalmente serán 2, algunos consumirán 3 acciones, algunos se podrán potenciar y todo eso va a venir descrito, que también sería conveniente aprenderlo, sobre todo por los usuarios mágicos, cómo funcionan los espacios de conjuros, qué son los trucos y cómo vamos a lanzar conjuros, cuáles son los conjuros de foco. Como veis, lanzar conjuros por aquí, ¿vale? Las tiradas de salvación, duración, todas estas reglas sí que es conveniente que sepamos utilizarlas al dedillo. Como digo, tampoco son tantas de nuevo. Mirad que es simplemente este poquito de aquí. 297 a 306, prácticamente 10 páginas, ¿vale? Y ya tenemos todas las listas de conjuros, que estos sí son un montón. Y ahora entramos en detalle para el máster, ¿vale? Vamos a la parte de capítulo 8. Ya hemos creado nuestro personaje con todo esto de aquí. Sabemos usarle, sabemos hacer habilidades, sabemos cómo funcionar en el mundo. Y ahora capítulo 8, la era de los presagios perdidos. Aquí nos va a dar una pequeña parte narrativa donde nos va a hablar de los diferentes entornos que tiene este juego. Y es que una cosa que me gusta también de Pathfinder es que vas a tener desde entornos que pueden ser de tipo egipcio, de tipo oriental, de tipo lava, hielo. Mirad, las tierras de la saga, mirad este, ¿no? Qué aspecto tiene, como muy faraónico. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, que aquí ya me paso. Voy a eso ya serían las culturas. Pues mirad, tenemos por aquí los reinos brillantes, el ojo del terror, todo, pues, como veis, pues para historias que sean un poco, pues más de índole de terror, zombies y demás, ¿vale? Camino dorado, ¿veis? Pirámides y de todo, tipo la extensión en Wangi, que es de tipo jungla, bueno, una pasada, ¿no? El viejo Cheliax, que es como demoníaco, parte con demonios y demás. Las culturas que tenemos, con los grupos étnicos, ¿vale? Por aquí, las diferentes criaturas, nos va a hablar también todo a nivel narrativo. Facciones que hay, caballeros del águila, caballeros infernales, bueno, es un juego muy profundo, de hecho llevaba ya, si no me equivoco, cuando sacaron esta segunda edición, llevaba 10 años quizá, y por eso decidieron sacar ya la segunda edición, ¿vale? Mirad, religión, los dioses que tenemos, los dominios de esos dioses y demás, y ya nos vamos aquí a esta parte que dice cómo jugar. En cómo jugar nos va a dar una descripción de toda la toma de decisiones, de las pruebas que vamos a hacer, como veis por aquí, y de absolutamente todo lo que vamos a necesitar saber para una partida. Calcular resultados de nuestras pruebas de habilidad, calcular la clase de dificultad, que ya os lo comenté un poquito también al principio, y esta parte es también muy importante que nos la leamos tanto jugadores como quien vaya a dirigir la partida, ¿vale? Pruebas de ataque, penalizadores, clases de armadura, nos va a explicar todo el funcionamiento básico de lo que no sea estricto de nuestro personaje como nuestras habilidades y demás, ¿vale? La percepción, tiradas de salvación, determinar daños, nada, lo que sería antiguamente que venía en el capítulo 8, que era el capítulo de combate, ¿vale? Estados, efectos que vamos a tener, duración, es muy sencillito realmente, no es tanto contenido, mirad las áreas que tenemos para cuando lanzamos un conjuro, explosiones y demás, línea visual, aflicciones que tenemos, como por ejemplo los estados que tenemos debido a las aflicciones y demás,
Y bueno, puntos de golpe, contrarrestar algo, curación, moribundo. Todo la parte introductoria. Esta parte ya os digo, esto es muy importante que se lo lean tanto jugadores como máster, ¿vale? Y es que me parece espectacular. Aquí vuelve a hablar de las acciones, la reacción y las acciones gratuitas que tenemos durante el turno, nuestro movimiento, cómo va a funcionar y demás. Percepción, sentidos especiales, puntos de héroe. Bueno, es que maravilloso. Modo de encuentro donde nos va a explicar cómo es un encuentro de combate desde tirar iniciativa hasta empezar los asaltos y poder actuar en los turnos de cada jugador. Las acciones básicas que tenemos de averiguar intenciones, buscar, huir, todo esto también es muy importante saberlas porque son nuestras acciones básicas aparte de las habilidades que tengamos, ¿vale? Esto es lo que podríamos hacer durante un combate. Los movimientos tácticos que vayamos a tener en los mapas durante los encuentros. Nos va a hablar también cómo hacer fintas, cómo hacer cobertura, flanqueo y demás. Todo muy estructurado. Y el modo exploración, porque aquí lo dividen en combate y cuando yo voy a explorar, pues para, como digo, súper estructurado, lo que podemos hacer para que no digas, pues quiero hacer tal cosa y sea un poco, pues ¿cómo lo haces? Pues un poco de aquella manera. No, aquí te viene muy bien explicado cada cosa, cómo lo vas a hacer, ¿vale? Velocidad de viaje, las acciones que puedes hacer, repetir un conjuro, seguir al experto, es follow the leader, que es una opción muy buena porque te sirve para que no tengas que decir, venga, todos hacemos todo, sino decir, ¿quién es el que mejor hace algo? Pues los demás le seguimos. Si tú vas a cruzar un río y lo cruzas por un sitio y eres el experto, cuando lo has conseguido les dices a los demás por dónde tienen que cruzar y los ayudas. No tienen que hacer todos la tirada y cosas así, ¿vale? Y modo tiempo libre, cuando ya no estás de aventura, no estás haciendo nada, estás en la ciudad, ¿qué vas a hacer? Pues un poco lo que te dé la gana y aquí te explica qué cosas puedes hacer, ¿no? Para mejorar tu personaje, hacer algún pequeño cambio y poco más. Como veis, esta es únicamente una página. Capítulo dedicado al máster, cómo dirigir. Si es la primera vez que dirigís, muy importante que lo leáis y si no lo es, también os va a ayudar porque alguna cosa siempre se aprende de aquí, ¿vale? De este capítulo, cómo dirigir. Voy a saltar aquí al 11. Vamos, voy a saltar, voy a marcármelo porque no lo tengo marcado por lo que veo. Es el de artesanía y tesoros. A ver, aquí está. ¿Vale? Y en cómo dirigir, pues tenemos también cómo planificar una campaña. Yo soy de crearlo, o sea, perdón, yo no soy de crearlo, yo soy precisamente de adquirir aventuras ya creadas, como esta de La Era de las Cenizas, que es una senda aventura, y este es el primer libro, que es La Colina del Caballero Infernal. Pues yo soy de comprar estas aventuras ya hechas y aprender a partir de ahí. Nos va a hablar de qué tema puede tener, de qué entorno y todo lo que nos va a ayudar para que aprendamos a dirigir, puntos de experiencia, repartirlos y demás, ¿vale? Muy interesante para los máster, hablar de los encuentros sociales, cómo dirigirlos. Nos va a dar mucha información que nos va a venir muy bien para aprender sobre todo este tipo de aventuras, ¿vale? Tesoro, todo esto es información exclusiva para el máster. Los tipos de entorno que vamos a encontrar, llanuras, pantanos, ya os digo, yo todo esto no me centro excesivamente en ello porque yo cojo aventuras ya publicadas y son las que suelo dirigir, ¿vale? Porque soy muy malo para crear aventuras, entonces, bueno, aquí te viene hasta cómo crear los peligros, qué características va a tener, cómo se los puede... qué dificultad tienen, cómo se los puede desarmar y todo lo que el daño que nos harían y demás, ¿vale? Capítulo 11. Muy rapiditos ya esto, artesanía y tesoros, qué cosas podemos fabricar nosotros, qué cosas podemos crear y qué tesoros nos podemos encontrar, tablas incluso de los tesoros con dibujos y todo súper bien especificado, ¿vale? Muy interesante, clasificados por los tipos, incluso vamos a tener, ¿cómo se llaman estos? Artefactos, que son tesoros de, pues de mucho más nivel, ¿no? O incluso únicos, que solo existe uno en el mundo, ¿vale? Y todo esto aquí muy bien explicado, ¿vale? Sustancias alquímicas también tenemos, porque podremos crear pociones, antídotos, elixires y de todo. Muy bien explicado, muy bien especificado. Apéndice de estados, hoja de personaje y luego tenemos un índice final, un apéndice con un índice final por palabras súper extenso. Un manual muy tocho que ya os digo, si os gusta rol, es espectacular para leer, muy divertido, muy bien estructurado.
A mí que me encanta leer rol muchas veces, aunque no vaya a tener partida, repasar cositas, ver conceptos nuevos y demás, sobre todo cuando aprendes un sistema, es maravilloso. Y si no habéis jugado nunca rol, es un punto de entrada muy bueno si queréis saltaros la caja de inicio, porque está tan bien estructurado, aunque luego tiene muchas opciones, pero no hace falta que te lo leas todo, simplemente esas partes que he ido comentando, que son las más importantes para crear el personaje, porque tú no tienes que saberte lo que hacen todas las armas ni todos los conjuros, con saberte el tuyo es suficiente. Ves un poquito los conjuros que hay y el que te llame la atención es el que vas a tener. Como máster tendrás que saber un poquito qué hacen los conjuros de todo el mundo, pero va a ser muy sencillo, lo vas a tener muy estructurado, ¿vale? Y luego el otro libro del que os quería hablar, que este va a ser súper rápido, es este bestiario. Aquí tenemos guía del jugador y guía del Dungeon Master juntas en un solo libro. Ya os digo que a partir de septiembre, no sé cuándo, pero seguramente antes de que acabe el año, saldrán en 2 libros, ¿vale? Y este tercero, el bestiario, que es lo que forman el núcleo principal, core, conocido, de Pathfinder, ¿vale? Porque tenemos lo que dirige el Dungeon Master, lo que juega el jugador, y ahora nos hace falta los enemigos que vamos a tener, porque aquí va a haber un poquito de entorno para el Dungeon Master y todo. Pero aquí estarían los enemigos en el bestiario. Y como veis, es tan sencillito que lo tenemos dividido simplemente en la introducción, los monstruos y ya el apéndice, nada más. Pero es que mirad qué de monstruos tenemos aquí, ¿vale? Introducción nos va a hablar de cómo emplear las criaturas, los datos que tiene, para que sepamos cómo funcionan, incluso cómo poder ajustarlas un poquito de nivel por si queremos que alguna criatura salga antes de tiempo a nuestros personajes, pero tenga un nivel más bajo, o a lo mejor una criatura pueda hacer de enemigo final y tenga un nivel más alto, ¿vale? Los iconos de las barras laterales para que sepamos qué es lo que nos está contando el libro. Y nada, a partir de ahí empezamos con las criaturas todas con su dibujito. Águila, mirad qué bonito. Algolzu con su dibujo y avancemos a donde avancemos, Arboral, tenemos aquí cualquiera, Centauro, Cauzog, tenemos por aquí también unos diablillos, tenemos por aquí dracos, todos van a tener, bueno, este lo tendremos antes, ¿vale? Este dragón verde, todos elemental de fuego van a tener su dibujo, aparte de su descripción, las opciones que hay, incluso dentro del elemental de fuego, por ejemplo, tenemos rata de ceniza de nivel 3, incendio viviente de nivel 5, salamandra de nivel 7, sierpe ígnea de nivel 8, 9, infierno elemental de nivel 11. O sea, vamos a tener hasta diferentes niveles, diferentes criaturas por cada tipo. Los dragones hay un montón, por ejemplo, ¿no? Etin, estos gigantes de 2 cabezas, fantasmas, cómo crear un fantasma, ya que es muy personalizable, porque va a tener muchas opciones que podremos hacer. Los félidos, incluso algunos nos podrá hablar un poquito acerca de cómo utilizarlo para algún personaje jugador, que nos encontraremos reglas avanzadas en otros libros que explicaremos en otros vídeos, ¿vale? Gigante de fuego, gigante de las nubes. Nada, un libro lleno de infinidad no, porque es finito, o sea, sabemos los que hay, pero una gran cantidad enorme de enemigos súper detalladamente descritos y maravillosamente ilustrados, como veis por aquí. Este, para mí, es un gran punto de entrada para Pathfinder, además de la caja de inicio, porque vamos a poder hacer todo lo que queramos. Ya solamente es lo que nuestra imaginación desarrolle. Y si sois como yo que decís, quiero empezar por aventuras que ya estén publicadas, pues ya sabéis que también las tienen. Esta Colina del Caballero Infernal, que simplemente vamos a ver un poco el índice, donde nos va a explicar los diferentes capítulos que tenemos y a partir de ahí cada capítulo tendrá su descripción de todo lo que nos vamos a encontrar. Desde, no quiero hacer spoiler, desde de qué va todo el capítulo con la sinopsis para el Dungeon Master hasta personajes que nos vamos a encontrar y lo que tenemos que leer, los mapas en los que se va a desarrollar la aventura, todos los enemigos que nos vamos a encontrar y todo aquí descrito. Y al final tendremos una caja de herramientas, página 70, que nos va a ayudar durante toda la aventura, aquí, con muchísimas más cosas, con historias de los personajes y demás, como todo lo que nosotros debemos conocer de trasfondo para poder salirnos un poquito de la aventura tal y como viene escrita, por si los personajes quieren
hablar de algo más o saber algo más, ¿no? La gloriosa empresa, la triada escarlata, toda la cronología de la campaña, objetos que vamos a poder encontrar o prestar a los personajes, personajes y su papel que va a tener durante la campaña. Bueno, es espectacular, ¿vale? Suelen ser de unas 100 páginas, más o menos, y vienen súper bien desarrolladas para poder jugarlas. Cuando vayáis a jugar cualquiera de estas, lo suyo es que el máster se lo lea entero, sepa por lo menos qué es lo que se puede encontrar y a partir de ahí explicarla y jugarla, no explicarla en profundidad, sino explicar lo que va pasando para que los jugadores puedan avanzar durante esta partida. Esto es un punto de entrada muy bueno, vuelvo a repetir por tercera, cuarta o quinta vez, como digo, con el reglamento básico y el bestiario. Y con las aventuras publicadas si queréis conocer un poquito más. Y bueno, en el próximo vídeo espero hablar un poquito más de reglas más avanzadas, como serían esta guía del jugador avanzada y este armas y mecanismos que acaba de salir, que tiene la clase que a mí más me gusta, que es el pistolero, la pistolera. Además me gusta mucho cómo lo han dividido, porque lo han dividido en, por un lado, toda la parte de mecanismos, personajes y equipo mecánico, toda la parte de armas, personajes y equipo de armas, y luego, pues bueno, aquí una parte de toda esa historia y narrativa, ¿vale? Y está dividido en dos, la parte dorada es como de mecanismos y creaciones, podremos ser desde un autómata como clase, o sea, perdón, como ascendencia, somos una inteligencia artificial, un autómata, y nuestras clases pueden ser inventor y pistolero añadidas a todo lo que tengamos por aquí, ¿vale? Como veis, todo esto en color dorado. Y luego llegaremos a este color más oscurito, donde vamos a ir a las armas de fuego, donde tendremos este pistolero, ¿vale? Los personajes de arma que podremos ser, mirad qué ilustración, o sea, espectacular. Podremos ser de clase pistolero, ¿vale? Como nuestra pistolera clásica que estaba por aquí, aquí la tenéis, ¿vale? Que era uno de mis personajes favoritos. Yo llevaba una pistolera, no era esta, pero bueno, de mis personajes favoritos dentro del Pathfinder de primera edición. Y aquí nos va a hablar de todo este tema de armas de fuego. Y luego vamos a llegar a la tercera parte del libro, donde habla de toda la parte narrativa, historia, trasfondo de todo el tema de las armas, los mecanismos y cómo introducirlo en nuestra aventura. Maravilloso. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. En el siguiente espero hablar un poquito más en profundidad de estos dos libros, aunque este ya le hemos dado un pequeño repaso muy rápido. Y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye, bye, bye.